¿Sabes cuál es el secreto que ningún macho alfa quiere admitir? Que detrás de su postura dominante, detrás de su voz fuerte y su necesidad de ser el centro, existe un miedo que no se atreve a confesar. Porque en el fondo, el alfa teme al hombre que no necesita su aprobación, al hombre que camina solo, al hombre que no juega a ser líder porque no le interesa ser seguido. Ese hombre es el sigma. Mientras el alfa se desvive por ser admirado, el sigma no necesita que nadie lo mire. Mientras el alfa compite por cada conversación, el sigma se mantiene en silencio. Y esa indiferencia lo consume, porque no hay nada más aterrador para un alfa que enfrentarse a alguien que no está jugando su juego. Hoy vas a descubrir las 10 razones por las que los machos alfa odian competir con los sigmas. No es solo una diferencia de personalidad, es un choque entre el hombre que depende de ser reconocido y el hombre que es libre sin necesitar a nadie. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver a un alfa de la misma manera. Número 1. El sigma no necesita validación, y eso frustra al alfa. El macho alfa vive para ser admirado. Necesita ser el centro de atención, el líder indiscutido, el que todos miran, el que todos aplauden. Su vida es una constante búsqueda de validación. Cada palabra que dice, cada movimiento que hace, está cuidadosamente calculado para impresionar. Pero aquí está el problema. Su seguridad depende de lo que los demás piensen de él. Sin aprobación, sin reconocimiento, el alfa se siente vacío. Y luego está el sigma. El sigma camina por el mundo como si nadie más existiera. No necesita que lo vean, no necesita que lo aplaudan y no busca que nadie lo siga. Su valor no depende de opiniones externas, y eso es exactamente lo que vuelve loco al alfa. Porque mientras el alfa necesita que todos lo admiren para sentirse poderoso, el sigma es poderoso sin que nadie lo reconozca. Imagina una fiesta. El alfa llega y hace su entrada, habla fuerte, se rodea de personas, se asegura de que todos sepan que está ahí. Pero en la esquina, casi en las sombras, está el sigma, tranquilo, observando, disfrutando sin necesidad de impresionar a nadie. Y lo más extraño es que, sin decir nada, el sigma atrae más miradas que el alfa, que se esfuerza por llamar la atención. Para el alfa, esto es una humillación, porque su poder es como un castillo de naipes construido sobre la opinión de los demás. Pero el sigma es una roca, no necesita que nadie lo admire, porque ya está en paz consigo mismo, y ese tipo de libertad es algo que el alfa nunca podrá comprender. Número 2. El sigma ignora las reglas del juego social. El macho alfa se desvive por ser el rey del juego social. Conoce las reglas, las domina y las usa para mantenerse en la cima. Él es el que habla más fuerte, el que toma las decisiones, el que siempre está rodeado de personas. Cada palabra suya es una orden, cada gesto busca imponer su presencia. Su vida es un tablero de ajedrez y él siempre quiere ser el rey. Pero entonces aparece el sigma, y no solo ignora las reglas del juego social, las destruye, porque para el sigma no hay tablero, no hay piezas, no hay necesidad de jugar. No se interesa en ser el más fuerte, el más popular, el más admirado. No se esfuerza por liderar, ni por controlar. Vive en su propio mundo sin pedir permiso, sin seguir a nadie. Y lo que más desconcierta al alfa es que, sin intentar destacar, el sigma destaca más. Imagina una reunión. El alfa domina la conversación, interrumpe, da órdenes, se asegura de que todos lo vean. Pero el sigma está ahí, escuchando en silencio, sin esforzarse por ser notado. No intenta desafiar al alfa, pero su simple presencia parece ser una amenaza. Porque el alfa sabe que su poder depende de ser visto, de ser seguido,
y el sigma no lo sigue. Es como un lobo solitario entre ovejas que siguen al alfa, y lo más perturbador para el alfa es que, en el fondo, siente que su liderazgo es una ilusión, que sin personas que lo sigan, no es nada. Pero el sigma, él siempre es algo, incluso cuando nadie está mirando, y esa independencia es el recordatorio cruel de que el poder del alfa es frágil, mientras que el poder del sigma es real. Número 3. El sigma camina solo, el alfa teme quedarse atrás. El macho alfa necesita una audiencia. Su poder no existe si no hay ojos que lo vean, oídos que lo escuchen, seguidores que lo admiren. Cada decisión que toma, cada palabra que pronuncia, está diseñada para mantener a su grupo unido, para asegurar que todos lo sigan. Para el alfa, caminar solo es impensable, es un símbolo de fracaso. Pero para el sigma, la soledad es libertad. Mientras el alfa se rodea de personas para sentirse fuerte, el sigma elige caminar solo. No necesita que nadie lo acompañe, no busca aprobación, no teme el silencio. Porque el sigma ha descubierto algo que el alfa nunca entenderá, que la verdadera fortaleza no está en ser seguido, sino en no necesitar seguidores. Imagina una situación. El alfa lidera un grupo, da órdenes, se asegura de que todos sigan su dirección, pero entonces el sigma se levanta y se va. No anuncia su partida, no busca aprobación, simplemente desaparece. Y lo más irónico es que en ese momento, las miradas de los seguidores del alfa comienzan a desviarse. ¿Por qué alguien tan seguro se va solo? ¿Qué sabe el sigma que ellos no? El alfa siente el miedo en el pecho, porque su fuerza se desvanece si pierde a su grupo, pero el sigma es igual de fuerte, esté solo o rodeado, y eso destruye al alfa, porque en el fondo teme que su liderazgo no sea más que una ilusión, que sin seguidores no es nada, mientras que el sigma siempre es algo, incluso si está solo en la oscuridad. Número 4. El sigma no responde a las provocaciones. El macho alfa vive de las reacciones, su poder se alimenta de las respuestas de los demás. Si alguien lo desafía, él responde más fuerte. Si alguien lo critica, él contraataca. Para el alfa, cada palabra es una oportunidad de demostrar su superioridad, cada mirada es un duelo, cada comentario es una chispa para encender su fuego. Él necesita que los demás reaccionen, porque eso confirma su dominio. Pero entonces aparece el sigma y su mundo se derrumba, porque el sigma no responde, no se inmuta, no se altera. El alfa puede lanzar sus provocaciones como flechas, pero el sigma ni siquiera las ve. No es que las ignore a propósito, es que simplemente no le importan. Y eso destruye al alfa, porque no hay nada más humillante para alguien que vive del conflicto que enfrentarse a alguien que no juega ese juego. Imagina una reunión. El alfa lanza una broma sarcástica, esperando ver al sigma perder la calma, pero el sigma solo sonríe. El alfa se esfuerza por hacer que reaccione, usa su tono dominante, sus palabras afiladas, pero el sigma permanece tranquilo, como una roca en medio de una tormenta, y en ese silencio, en esa indiferencia, el alfa queda expuesto. Porque su poder no es real, es un espectáculo que solo funciona cuando alguien más reacciona. Pero el sigma es inmune, no necesita ganar, no necesita demostrar nada. El alfa se queda gritando en un vacío, como un actor en un escenario sin público, y nada lo enfurece más que darse cuenta de que su mejor truco no tiene efecto sobre alguien que ni siquiera está jugando. Número 5. El alfa teme al desprecio silencioso del sigma. El macho alfa domina con su voz, con su presencia, con su fuerza. Necesita ser escuchado, necesita ser visto, porque eso le da poder. Cuando alguien lo desafía, se enfrenta. Cuando alguien lo obedece, se siente invencible. Pero hay algo que el alfa no puede soportar:
el silencio. Y nadie maneja el silencio como el sigma, porque el sigma no necesita gritar para imponerse, no necesita discutir para ganar. Su desprecio es sutil, casi invisible, pero devastador. Mientras el alfa se desgasta hablando, el sigma solo observa, no lo interrumpe, no lo desafía, simplemente lo ignora. Y en ese silencio, el alfa empieza a desmoronarse. Imagina una conversación. El alfa habla alto, presume de sus logros, espera las miradas de admiración, pero en la esquina, el sigma escucha en silencio, sin una sola palabra, sin una sola reacción. Para el alfa es como estar peleando contra un muro de piedra. Cada palabra suya rebota y cae en el vacío. El silencio del sigma es como un espejo, pero un espejo cruel. Porque mientras más se esfuerza el alfa por ser notado, más evidente se vuelve su necesidad. Mientras más grita, más desesperado parece, y el sigma, sin decir una sola palabra, lo hace sentir pequeño. El alfa teme ese silencio porque no sabe cómo manejarlo. Está acostumbrado a que los demás respondan, a que reaccionen. Pero el sigma no reacciona, y eso lo consume, porque en el fondo el alfa teme descubrir que su poder solo existe en los ojos de quienes lo miran. Pero el sigma siempre es alguien, incluso cuando nadie lo observa, y ese desprecio silencioso es el grito más fuerte que el alfa jamás podrá soportar. Número 6. El alfa juega a ganar, el sigma redefine las reglas. El macho alfa se siente poderoso porque conoce las reglas del juego social. Él las domina, las utiliza para subir, para controlar, para imponer su liderazgo. Sabe cómo hablar, cómo imponerse, cómo manipular para obtener lo que quiere. Para el alfa, el éxito es un juego que debe ganar a cualquier costo. Pero entonces aparece el sigma, y no solo se niega a jugar, sino que cambia las reglas. Para el sigma, el éxito no es lo que todos dicen que es. No se mide en aplausos, en títulos, en la aprobación de otros. Mientras el alfa lucha por ser el primero en la sala, el sigma ni siquiera está interesado en estar ahí. Mientras el alfa presume su auto, su puesto, sus contactos, el sigma habla de libertad, de paz, de independencia. Imagina una reunión donde el alfa presume de sus logros, de sus conexiones, de sus éxitos profesionales. Espera admiración, espera envidia, pero el sigma escucha en silencio, sonríe y habla de su último viaje en solitario, de un proyecto personal que lo apasiona, de un libro que le enseñó a vivir mejor. El alfa no entiende, porque su vida ha sido una carrera hacia la cima, pero el sigma no está corriendo, no necesita ser el mejor, no necesita que nadie lo admire, y eso vuelve loco al alfa, porque se da cuenta de que ha pasado su vida escalando una montaña, solo para ver que el sigma disfruta del paisaje desde otro lugar. El sigma redefine las reglas porque vive bajo sus propios términos. No necesita ganar porque no está compitiendo. Y eso deja al alfa perdido, aferrado a un juego que solo tiene sentido para él. Número 7. El alfa depende de su imagen, el sigma es auténtico. El macho alfa es una obra de teatro ambulante. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, todo está cuidadosamente diseñado para proyectar una imagen de fuerza, seguridad y liderazgo. Vive para impresionar, para ser admirado, para mantener una fachada que oculta sus inseguridades más profundas. Su vida es una constante actuación, y su mayor miedo es que alguien descubra lo que hay detrás del telón. Pero entonces aparece el sigma, y el sigma no actúa. El sigma no necesita construir una imagen porque ya sabe quién es. No tiene que presumir, no necesita exagerar sus logros, no busca que los demás lo vean de cierta manera.
Su autenticidad es su mayor poder. Lo que ves es lo que es, y esa transparencia aplasta al alfa, porque revela su mayor debilidad. Su imagen es solo una máscara. Imagina una conversación. El alfa habla alto, presume de su éxito, de sus conexiones, de sus aventuras. Pero el sigma, tranquilo, simplemente cuenta una historia real, sin adornos, sin exageraciones, y todos escuchan, porque la verdad, aunque sencilla, tiene un poder magnético que las mentiras nunca pueden igualar. El alfa siente que su control se desmorona, porque mientras él se esfuerza por mantener su imagen, el sigma simplemente es, y esa autenticidad expone al alfa. Hace que sus palabras suenen vacías, que sus gestos se vean forzados, porque nada destruye más una actuación que la presencia de alguien que nunca ha necesitado actuar. El alfa depende de su imagen para sentirse fuerte, pero el sigma es fuerte porque no necesita ninguna imagen. Su poder es real, mientras que el del alfa es solo una ilusión frágil, una máscara que se cae con la más mínima brisa de verdad. Número 8. El alfa impone su voluntad. El sigma inspira respeto sin pedirlo. El macho alfa lidera a través de la fuerza. Su poder se impone, sus órdenes son claras y espera que todos lo sigan sin cuestionar. Es el tipo de hombre que entra en una habitación y se asegura de que todos lo noten, que todos reconozcan su autoridad. Su voz es fuerte, su presencia es dominante y sus decisiones son incuestionables. Porque para el alfa, el respeto se gana a través del control. Pero el sigma no necesita imponer nada. El sigma no llega a un lugar exigiendo atención, no da órdenes, no necesita ser obedecido. Su presencia es tranquila, pero poderosa. No busca que lo sigan, pero las personas lo respetan. No porque grite más fuerte, sino porque su forma de ser inspira confianza. Porque cuando habla, lo hace con autenticidad. Cuando actúa, lo hace con convicción. Y eso, sin esfuerzo, crea una influencia que el alfa jamás entenderá. Imagina una situación. El alfa está en una reunión, hablando fuerte, interrumpiendo a los demás, imponiendo su opinión. Espera que todos lo sigan, que todos asientan, que todos lo obedezcan. Pero en la misma sala está el sigma, escuchando, observando. Y cuando finalmente habla, su voz calma, directa y llena de seguridad hace que todos guarden silencio. El alfa no puede soportar esto, porque descubre que su autoridad es solo una fachada, que necesita gritar para ser escuchado, que necesita imponer para ser respetado. Pero el sigma no tiene que hacer nada de eso. El respeto llega solo, como una sombra que lo sigue a donde va. El alfa lidera por miedo, el sigma lidera por inspiración, y ese tipo de poder, el que nace sin ser forzado, es el que más aterra al alfa. Número 9. El alfa depende de su círculo, el sigma se nutre de su soledad. El macho alfa siempre está rodeado, su fuerza proviene de su círculo, de su grupo, de sus seguidores. Necesita estar acompañado para sentirse poderoso, para validar su posición. Su vida es un constante juego de alianzas, de conexiones, de mantener su red intacta, porque para el alfa, la soledad es sinónimo de fracaso. Pero el sigma encuentra poder en la soledad. Mientras el alfa necesita un séquito para confirmar su liderazgo, el sigma elige caminar solo. No teme estar consigo mismo, no necesita aprobación, y mucho menos compañía superficial. Para el sigma, la soledad no es un vacío, es un espacio de paz, de reflexión, de crecimiento. Es el lugar donde descubre quién es realmente, lejos del ruido, lejos de las expectativas. Imagina una situación. El alfa organiza una fiesta, rodeado de personas, asegurándose de que todos lo vean, de que todos lo aplaudan. Pero en una esquina,
El sigma simplemente observa, disfruta del silencio en medio del bullicio, y cuando se aburre, se va. No necesita despedirse, no necesita llamar la atención. Sabe que su valor no depende de estar rodeado, sino de estar en paz consigo mismo. El alfa no soporta esto, porque depende de los demás para sentirse fuerte, para sentirse admirado. Pero el sigma es suficiente por sí mismo. No tiene miedo de sus propios pensamientos, no teme estar solo. Y esa independencia es como un espejo cruel para el alfa. Porque el verdadero poder no se mide por cuántas personas te siguen, sino por lo cómodo que eres cuando no tienes a nadie. Y el sigma ha convertido la soledad en su mayor fortaleza. Número 10. El alfa pelea por control, el sigma elige libertad. El macho alfa vive en una constante lucha por el control. Controla a su grupo, controla las conversaciones, controla las decisiones. Su poder se basa en ser el que manda, el que dirige, el que siempre tiene la última palabra. Y para mantener ese control, se ve obligado a pelear, a competir, a demostrar una y otra vez que está al mando. Pero el sigma no tiene interés en controlar a nadie, porque su verdadero poder está en su libertad. Mientras el alfa se desgasta luchando por mantener su posición, el sigma simplemente elige. Elige su camino, elige sus amistades, elige su estilo de vida. No tiene que manipular, no tiene que competir, porque no necesita que nadie siga su voluntad. No quiere controlar, quiere ser libre. Imagina una situación. El alfa entra en una discusión, su voz se eleva, sus gestos se vuelven agresivos. Debe ganar, debe imponer su punto de vista, porque su orgullo depende de ello. Pero el sigma simplemente sonríe, escucha, y cuando la conversación se vuelve agotadora, se levanta y se va. No porque pierda, sino porque sabe que no vale la pena perder su paz. Para el alfa, esto es una derrota insoportable, porque su vida es una constante lucha por dominar, mientras que el sigma vive en paz, sin cadenas, sin juegos de poder. El alfa no entiende cómo alguien puede ser fuerte sin controlar a otros, y eso lo consume. El alfa es un prisionero de su necesidad de poder. El sigma, en cambio, es libre, porque su poder no se basa en controlar a otros, sino en controlar su propia vida, y esa libertad es algo que el alfa jamás podrá entender. Los machos alfa creen ser los reyes del mundo, pero su poder es solo una ilusión. Dependen de la validación, de la admiración, del control. Necesitan que todos los sigan para sentirse fuertes. Pero el sigma es diferente. No busca aprobación, no compite, no necesita imponerse. Su poder es auténtico porque nace de su libertad. El sigma enseña que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, que el respeto no se exige, se inspira, que la soledad no es un castigo, sino un espacio de paz, que el silencio a veces habla más que las palabras, y que el éxito no se mide por las miradas que atraes, sino por la paz que sientes cuando nadie te está mirando. Si entiendes esto, comprenderás que el verdadero poder no se grita, se vive, y esa es la esencia del hombre sigma. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido que te hará ver el mundo de otra manera. Y si quieres seguir descubriendo más sobre las poderosas diferencias entre el alfa y el sigma, haz clic en el video que te dejamos en pantalla. Nos vemos ahí.